Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que nos sintonizan en esta preciosa mañana del día santo del Señor, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Dice en el libro de los Salmos capítulo 95, el salmista en su agradecimiento con el Todopoderoso expresaba estas palabras y decía: venid y celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Mis hermanos amados, en esta mañana nos hemos reunido para poder utilizar unos minutos para glorificar a nuestro Creador. Quiero invitarles, hermanos, a que le cantemos al Señor, que usemos la fuerza en nuestra garganta para cantarle a nuestro Creador en agradecimiento por una semana que nos ha regalado, por una gran cantidad de favores y misericordia que hemos recibido de parte de Él. Tengan la bondad de acomodarse si están de pie. Seamos bienvenidos a esta reunión en este día santo del Señor. Vamos a cantar en el cántico 261, el cual es titulado El Sábado. Unamos nuestras voces y le cantamos a nuestro Creador. He aquí el pueblo que has redimido por la gracia de tu Hijo Jesús. Oh Jehová, te bendice y aclama, dando gracias con fiel gratitud. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar. El precepto inmutable del Shabbat lo instituiste en conmemoración, cuando creaste el mundo en 6 días, dando al séptimo gran bendición. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar. A Israel, que es tu pueblo escogido, le encargaste que con devoción celebrara por siglos eternos este día que trae salvación. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar. Cuando torne, Señor, a la tierra maldecida en el huerto del Edén, le darás al impío su pago, y a tu pueblo eternal bendición. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar.
Aquel día verán las naciones que la vida eterna y la verdad se encontraban en tus mandamientos al guardarlos con integridad. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor y su pueblo lo debe guardar. Amén. Realmente, cuando nos ponemos a analizar lo que está escrito, nos damos cuenta que el Señor este día lo bendijo, lo santificó y ordenó que se reposara en él. Y de hecho, pues, nos dice la palabra de Dios que en el día santo de nuestro Dios no debemos nosotros hablar nuestras palabras, no debemos hacer nuestra voluntad, sino solo dejarnos guiar para que sea el Creador, nuestro Creador, quien nos guíe en todo lo que hacemos. Hermanos, vamos a cantar otro cántico alusivo a esta fiesta. Vamos a cantar el cántico 67, el cual es titulado Señor, reposamos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección. Y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que tengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir, que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre contigo vivir. Podamos por siempre contigo vivir. Amén. Mis hermanos amados, realmente esta es y debe ser siempre nuestra meta, nuestro objetivo. El poder alcanzar la victoria, por supuesto, no es nada fácil. Nadie ha dicho que el camino de la salvación es un camino fácil, pero con la ayuda de Dios podemos seguir adelante. Mis hermanos, voy a invitarles a que en este momento vengamos delante de nuestro Creador. Solamente voy a considerar un pasaje de la Escritura. Por acá en el libro de los Salmos, hermanos, vamos a considerar lo que está escrito en el libro de los Salmos. Y dice en el capítulo 5 del libro de los Salmos, dice de la siguiente manera: escucha, oh Jehová, mis palabras,
considera la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Quiero invitarles, hermanos, a que en este momento vengamos de rodillas delante de nuestro Creador. Acompáñenme. Bendito y buen Padre, Dios creador de los cielos, creador de la tierra, creador de la mar y de todo lo que existe en ellos. De toda tu creación física y también de toda aquella creación metafísica, aquella que no vemos. Bendito sea, buen Dios, bendito sea tu santo nombre y bendito sea el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Henos aquí, Señor, delante de tu presencia en esta mañana. Agradecidos contigo porque nos prestas la vida y porque nos das la oportunidad de estar uniendo nuestras voces, haciendo uso de esta plataforma, de esta tecnología. Nos permite llegar a muchos hogares donde están tus hijos, donde están también muchos que en su calidad de amigos están escuchándonos. Algunos quizás viéndonos, otros oyéndonos por medio de algún audio. Soberano Dios, queremos agradecerte por este privilegio que nos regalas. Y en este momento, buen Dios, quiero suplicarte que nos perdones nuestras culpas, nuestros errores, y que nos permita seguir adorándote en esta fiesta espiritual. Que nos permitas cantarte, seguir elevándote cánticos a tu nombre. Que afine nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales, y nos permita, Señor, cantarte, y no solamente hacerlo con nuestra garganta, sino con nuestro corazón. Bendice a todos y cada uno por nombre de los que están reunidos o estamos reunidos en este momento. Lleva bendición a todos los hogares, Señor. En tus manos santas y poderosas depositamos lo que hemos de hacer en esta preciosa mañana. Te lo suplicamos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de habernos comunicado con el Señor, vamos a seguir adorándole. Si están de pie, acomódense, por favor. Y vamos a unir nuestra voz, hermanos. Por acá, en el cántico número 2, el cual es titulado Unión Fraternal. Y realmente lo que estamos haciendo, hermanos, estamos uniendo de una manera fraternal en adoración a nuestro Creador. Cantemos. Mirad cuán grato es en comunión vivir, así unidos confesar y a Cristo bendecir. Grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Cual lluvia santa es
que cae sobre Sión. Así Jesús derramará eterna bendición, grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Con gozo oigo yo la grata invitación. Al templo vamos del Señor a darle adoración. Grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Por nuestra iglesia orar, que tenga santa paz y que sus fieles en amor prosperen más y más. Grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Amén. Realmente, como dije, esta reunión es una reunión muy importante, muy grata delante de nuestro Creador. Vamos a seguirle adorando. Nos vamos a acercar al momento donde vamos a recordar los santos mandamientos del Señor. Voy a pedirles, hermanos, que si pueden incorporarse, el que pueda ponerse de pie lo haga. Por supuesto, el que pueda. Y vamos a cantar al Señor. Voy a pedirles que cantemos el himno 187, el cual es titulado Dulce tu ley. Cantemos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. La delicia sin par, Señor, es ella mi meditación. Hallo dulce calma en tu ley, mi alma es para mí. Dulce tu ley de amor es para mí. Dulce tu ley de amor. En tu senda yo quiero andar con santa sumisión y de gozo
no podrá llenar siempre mi corazón. Para mí son gratos, santos tus mandamientos. Es para mí dulce tu ley de amor. Es para mí dulce tu ley de amor. Los mandatos de mi Señor, gozo y paz me dan. Los acato yo con temor, siempre me librarán. Ellos son mi guía, santos cada día. Es para mí dulce tu ley de amor. Es para mí dulce tu ley de amor. Amén. Mis hermanos, voy a pedirles que en el libro de los Salmos, en su capítulo 19, consideremos una lectura, hermanos, y voy a pedir que unamos nuestra voz, y esta va a ser una lectura en el capítulo 19, versículo 7 hasta el versículo 11. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Vamos a considerar una lectura más y luego recordamos los santos mandamientos. Dice el capítulo 31 del libro de los Salmos, versículo 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Mis hermanos, en este momento yo voy a pedirles que con mucha reverencia recordemos los santos mandamientos del Señor. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de haber recordado los santos mandamientos del Señor, vamos a seguir adorándole. Voy a pedirles, hermanos, que cantemos en esta ocasión el himno 175. Después de 2 cánticos más, vamos a dejar un espacio especial, hermanos. 175, les dije. Este cántico es titulado Bástame su gracia. ¿Lo tienen, hermanos? Cantémosle al Señor. Cuando me desalientan las sombras del terror y mi alma está angustiada y llena de dolor, mi Salvador promete siempre a mi lado estar. En el seguro asilo bien sé que puedo hallar. Por gracia Jesús me sostendrá. Por gracia me sostendrá. En prueba y dolor mi Salvador por gracia me sostendrá. Cuando en mis tristes horas contemplo el mundo cruel, y cuando aquí no encuentro ningún amigo fiel, tan solo sé que Cristo conmigo siempre está. Su amor bendito calma en mi alma la ansiedad. Por gracia Jesús me sostendrá. Por gracia me sostendrá. En prueba y dolor mi Salvador por gracia me sostendrá. Cuando las tentaciones no puedo yo vencer y las tribulaciones cercan mi frágil ser, entonces me sostiene el brazo del Señor y por fuerza y gracia
soy más que vencedor. Por gracia Jesús me sostendrá, por gracia me sostendrá. En prueba y dolor mi Salvador, por gracia me sostendrá. Amén. Mis amados hermanos, realmente al escuchar estas palabras nos damos cuenta que todo esto está basado en la Escritura. Porque el Señor ha dicho, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Acá dice en el cántico que en las pruebas y en el dolor el Señor nos va a sostener. Mis hermanos, si alguien está de pie, acomódese y vamos a seguirle cantando a nuestro Creador un cántico más y luego dejo un espacio que ha sido solicitado para poder también nuestros hermanos presentarse delante de la congregación, delante de nuestro Dios, mejor dicho, en este video. El cántico número 100, cántico titulado A Cristo doy mi canto. Cantemos. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía. Tu nombre es en mi oído dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Amén. Como antes había anunciado, en este momento voy a dejar un espacio que me han solicitado para presentarse delante de nuestro Creador. Bien, mis amados hermanos, después de haber dado el espacio para que también nuestros hermanos se presentaran delante de nuestro Creador Dios, voy a pedirles que unamos nuestra voz y en esta ocasión, hermanos, ya acercándonos al momento de la
meditación de la palabra de nuestro Dios, vamos a cantar el himno número 62, el cual lleva por título Escuela Sabática. Cantemos. Miembros todos de la escuela del Señor, elevad vuestra conducta y vuestra acción, delirante de entusiasmo y de fervor, cumplid vuestra obligación. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. La primera cosa que hay que practicar, como la más bella y grata distracción, es tomar el tiempo para estudiar diariamente la lección. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Muy temprano en la mañana del Señor, preparado cada miembro debe estar, asistir puntual al sabio preceptor, que una clase ha de enseñar. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Como parte de grata cooperación, cada quien se debe siempre deleitar en llevar a otros una invitación que quizá le ha de salvar. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Si tú en verdad quieres con Dios andar, atiende su buen consejo que hoy te da. Pensamientos tú debes perfeccionar en la escuela de Jehová. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Amén. Mis hermanos amados, ha llegado el momento de estudiar la escuela sabática. Solamente voy a pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego estudiamos la escuela de esta preciosa mañana. Acompáñenme, vamos a hacer una oración. Eterno Padre,
Una vez más nos presentamos a ti, Señor, agradecidos contigo por la multitud de tus piedades. Y en este momento, Señor, después de haberte elevado cánticos, esperamos hayan llegado ante tu presencia como una ofrenda en esta mañana. Señor, en este momento nos disponemos, vamos a abrir el libro sagrado, queremos estudiar tu palabra. Tú nos has enseñado, Señor, que tu Espíritu Santo es quien nos guía. Él es quien nos recuerda y nos enseña todas las cosas. Por lo tanto, venimos a solicitar la dirección de tu Espíritu Santo para poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que lo que se hable en esta mañana sea de mucho provecho para todos. Que lo que se hable en esta mañana, Señor, sea para llevarlo a la práctica y no solo para escucharlo. Usa mis labios. No permitas que de ellos emanen palabras equivocadas. Bendice a todos los que están en sintonía de este mensaje, de este espacio que estamos utilizando para adorarte. Bendito Dios, gracias también por aquellos que en su calidad de amigos nos acompañan en esta reunión. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo lo que hacemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de habernos presentado delante de nuestro Creador, vamos a utilizar unos minutos, hermanos, para poder estudiar su santa palabra. Estamos estudiando, recientemente hemos iniciado un cuaderno de estudios bíblicos y estamos hablando temas relacionados a la pandemia en la iglesia de Dios. Realmente, hermanos, a lo largo, tenga la bondad de acomodarse, por favor, hermanos. Realmente a lo largo de la historia han habido diferentes enfermedades. Algunas han sido mucho más letales que la que hoy afecta al mundo entero. Y hablo de COVID-19. Hermanos, la única diferencia es que estas enfermedades pasadas, que han sido letales, dañinas, no se han convertido en una pandemia. Porque de repente las personas dicen, si siempre han habido enfermedades graves, y empiezan a mencionar la gripe española, empiezan a mencionar el ébola, mencionan la fiebre amarilla, entonces el sarampión que también llegó y hizo daño. Entonces mencionan enfermedades que han sido graves, letales, han matado buena cantidad de personas, pero la diferencia de esta, y es lo que alarmó, es que esta se convirtió en una pandemia. Es decir, esta trascendió fronteras y creo que está o llegó a todos los países del mundo. Y eso hasta cierto punto es lo que preocupa a las autoridades en el aspecto de que cualquier enfermedad, ya sea de estas enfermedades letales, cualquier enfermedad hoy con la facilidad de viaje que hay, se puede convertir en una pandemia, o sea, trascender fronteras y estar en la mayoría de los países. Hermanos, lo que hoy estamos estudiando es acerca de la pandemia en la iglesia de Dios. ¿Cómo vemos nosotros esta pandemia? ¿Cómo revisamos, cómo explicamos nosotros lo que sucede a nuestro alrededor? Y también algo bien importante, para la iglesia de Dios ha sido lo que ha acontecido en este periodo de tiempo. Llevamos 2 años de pandemia.
Lo que ha acontecido, hermanos, ha sido también como una prueba. Yo lo he visto como una forma de medir la capacidad de la iglesia, cómo estamos delante del Señor. Es una forma de medir en el aspecto de que hay muchos grupos, incluyendo iglesia, que el periodo de cierre, yo sé que todavía hay lugares donde las casas de oración están cerradas. Ese periodo de tiempo en algunos lugares ha permitido de que se hayan abierto nuevas formas de llevar la palabra de Dios, el consuelo de la palabra de Dios, como en el caso de nosotros acá, que hemos utilizado esta plataforma, y así lo han hecho una buena cantidad de hermanos, utilizando una plataforma tecnológica para llegar a los hogares de la iglesia. Pero también han habido grupos que se han relajado, se han acomodado y han perdido el deseo de seguir. También, hermanos, es bien importante que tengamos en cuenta que como iglesia nosotros no podemos sentarnos, no podemos nosotros relajarnos en el camino hacia la salvación, no podemos nosotros acomodarnos. Hoy, en la mayoría, al menos en nuestro país, creo todas las casas de oración están abiertas, pero también todavía hay miembros que no se han incorporado, no se han congregado todavía, algunos por miedo, etcétera, no se han congregado. Entonces es necesario que no nos acomodemos, ¿verdad? Porque si de repente hay dos opciones y una es trasladarme a la casa de oración y la otra es conectarme a un dispositivo como y ver o escuchar algún tipo de audio o ver un video como este, pues la carne, ¿qué creen ustedes que va a preferir? La carne va a preferir estar en la comodidad de su hogar, quizás transmitiendo este programa en un dispositivo más grande, un televisor inteligente, quizás, y en su comodidad, pero no conviene relajarse, no conviene acomodarse. Es necesario también hacer el esfuerzo de congregarnos, porque ese esfuerzo es que Dios toma muy en cuenta, ese mayor esfuerzo que hacemos. El caso está, hermanos amados, que hay muchos que se han acomodado y eso es bastante peligroso. Estamos revisando la pandemia en la iglesia de Dios y el tema pasado, recordémoslo, el tema pasado fue fue una pregunta precisamente. ¿La pandemia es un castigo de Dios? Y casi concluimos, hermanos, que de hecho la Biblia nos explica que la tierra está enferma. El pecado enfermó la tierra. Y esa tierra somos nosotros. La humanidad ha enfermado. El violar los santos mandamientos de Dios, el torcer el derecho, el violar ese pacto sempiterno, dice la Biblia, hizo que la tierra se enfermara, porque todo eso se llama pecado. Dice la Escritura que la transgresión a la ley es pecado. Entonces, todo pecado tiene su consecuencia. Y de hecho, lo que hoy vamos a ver es la consecuencia del pecado. Porque concluimos en el tema pasado que esta enfermedad se puede ver no solamente desde el punto de vista castigo de Dios,
Porque si así lo fuera, hay muchos de nuestros hermanos que se esforzaron por andar en el camino del Señor. Hay muchos de nuestros hermanos que lucharon haciendo la voluntad del Señor, al menos su mayor esfuerzo, y de repente llegó la enfermedad COVID-19. Ellos se pusieron mal de esa enfermedad y murieron a causa de ella. Y si nosotros dijéramos, la enfermedad esta es un castigo de Dios, inmediatamente cualquiera puede decir, o sea que el hermano se veía que andaba bien, o la hermana se veía que andaba bien, pero en realidad no lo andaba porque murió. No es así. El sábado pasado se explicaba que esta enfermedad podemos verla, la iglesia la ve en diferentes etapas. Para aquel que no quiere nada con el Señor, aquel que no quiere tener a Dios en su noticia, aquel que ha crecido la maldad en él y cada vez va perdiendo sus valores morales, valores espirituales, cada vez se va alejando más de lo que Dios pide. Para la enfermedad llega como un castigo, porque así está escrito, que el que anda en pecado, pues se van a venir sobre él maldiciones. Pero también se explicaba que a algunos ha llegado la enfermedad COVID-19, no han muerto, han estado graves. A esto llegó como una prueba. Pero también hay algo otros que la enfermedad COVID-19 llegó y ellos murieron. Murieron haciendo, o al menos luchando por hacer la voluntad de Dios. Para ellos, simplemente la enfermedad, decía un hermano, sirvió como un vehículo para que se cumpliera lo ya establecido por el Señor. Está establecido que los hombres mueran una vez. También dice la palabra de Dios que el hombre tiene sus días determinados y de estos no va a pasar. Entonces, mis hermanos, al escuchar estas palabras, cualquiera podría decir, entonces, ¿de qué nos sirve medidas de bioseguridad? ¿De qué nos sirve protegernos, cuidarnos, si ya tenemos días determinados y no vamos a pasar de ellos? Entonces, cumplamos o no cumplamos medidas, si es el final de nuestra vida, vamos a morir. Realmente no es así, hermanos. ¿Por qué razón? Porque también está escrito que el Señor me ha determinado a mí un periodo de tiempo. Pero si yo en ese periodo de tiempo al que le llamo vida, no lucho por hacer la voluntad de Dios, sino que vivo una vida llena de errores, la Biblia dice que el hombre depravado acorta sus días. O el hombre que constantemente está cayendo en el error y aunque Dios diga no hagas esto, él dice yo no creo que esto sea malo y lo hace. Este hombre, esta persona, pues está cortando sus días. Pero también dice que al vivir una vida ordenada, los días se alargan. Lo que yo había cortado al empezar un orden, entonces me voy acercando más al periodo de tiempo que Dios me había dado. ¿A dónde lo dice? Bueno, es uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Y el honrar a el honrar a nuestros padres, no está hablando solamente en el campo literal, mi madre y mi padre biológico.
Porque de repente alguien dice, yo me casé, dice alguna señorita, me casé porque honré a mis padres. Está bien, muy importante. Pero también hay que verlo desde el punto de vista honrar a nuestro Padre Dios. Honrar también a la Santa Iglesia con nuestras acciones. Entonces, el caso está, hermanos, que a mayor obediencia, nosotros a nuestro Creador, creemos que también va a ser posible que nuestra vida llegue a su final en el tiempo ya determinado de parte de nuestro Dios. Así es de que sí aprendimos el tema pasado a cuidarnos, porque muchas veces nosotros, aunque sepamos que algo es dañino, siempre lo hacemos. Siempre, si es alimento, siempre lo comemos, aunque sepamos que es dañino y no es correcto. Hoy vamos a hablar acerca de consecuencias del pecado. Vamos a tener una lectura, hermanos, hoy sí, si se pueden incorporar, ponerse de pie. Libro de Romanos. Y vamos a ver el capítulo 6 del libro de Romanos. Desde el versículo 17 hasta el versículo 23. 6 de Romanos 17 hasta el final. Dice: Empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y liberados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis de vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, como dice, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, tengan la bondad de acomodarse. El apóstol Pablo está explicando a la iglesia que a partir del momento que usted y yo llegamos al Señor, a partir del momento que de corazón hacemos o venimos arrepentidos delante del Señor y empieza un proceso de conversión en nosotros, porque así es. De repente, explicando esto, de repente hay hermanos que dicen, vinieron un par de hermanos en una solemnidad y vinieron convertidos delante del Señor. No es conversión todavía, es un arrepentimiento, porque la conversión podría ser que pasen los años, hayan pasado los años, hemos militado, pero todavía cuando revisamos y nos hacemos nuestro autoanálisis decimos, me falta cambiar. Entonces todavía no hemos sido totalmente convertidos. Que Dios nos ayude, porque ahí vamos en ese proceso. No vaya a ser que venimos arrepentidos, pero
seguimos quizás con la misma pasada manera de vivir. Y eso sí es delicado. Que Dios nos ayude. Pero el apóstol Pablo estaba mencionándole a la iglesia en Roma y le decía que a partir del momento, oigan bien lo que les decía, se lo voy a volver a leer. Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado, habéis sido, dice, aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de manera a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Fuimos libres del pecado. Y cuando encontramos esa libertad, nos empezamos o nos convertimos en siempre siervos, pero en esta ocasión siervos de la justicia. Porque el pecado trae consecuencias. Y esto es importante porque de esto trata el tema. Revisar las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias. Y la consecuencia mayor del pecado es la muerte. Hermanos, pero todos vamos a pasar por la muerte, sí. Pero el pecado trae una muerte más rápida en lo literal. Y también trae una muerte segunda, que es la muerte eterna. También la trae. Viene un paquetito allí. Entonces, perdón, hermanos. Entonces, nos damos cuenta de algo bien importante. Y es que cuando nosotros, libres del pecado, nos convertimos en siervos de la justicia, a partir de ese momento que empezamos a luchar, yo digo, a luchar por hacer lo correcto delante de Dios, lo justo delante de Él, a partir de ese momento, aquella consecuencia del pecado que traía, que era muerte, una muerte más rápida, en lo literal, pues estoy siendo libre. ¿Por qué? Porque al seguir una vida de justicia, pues mis días, ya se lo dije, mis días son un poquito más largos. Porque así lo dice. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y no alarguen porque Dios me había dado, por decirle, me había dado 40 años. Y yo empecé a vivir una vida al servicio del Señor. Y Él dijo, bueno, le voy a dar 10 años más, que llegue 50. No. Y Él ya me había determinado los días, pero como seguí una vida bonita de obediencia, me dio otros 10. No es así. Él me ha determinado, al menos es lo que yo analizo. Él ha determinado la vida del hombre. Y me determinó 50 años. Pero ¿qué sucede? Que si yo en estos 50 años, que a ese periodo le llamo vida, mi vida, en esos 50 años yo no quiero saber nada de Dios, o en esa vida que Dios me había, quiero tratar de explicar esto. Lo que yo siento, pues, es de Dios me había determinado 50 años, pero yo empiezo a vivir una vida un poquito equivocada, desordenada. No quiero tener a Dios en mi noticia, no quiero saber nada de Él. Aparto mi oído para no escuchar su santa ley. Y de repente yo no llego a 50, sino que el final de mi vida llegó tal vez a los 20, 30, 35. Y no llegué a los 50. ¿Por qué? Porque esa vida de error, depravada, acortó mis días. Pero, si ya caminando yo acá,
empiezo, imagínense que, sí, qué bonito si desde la niñez, ¿verdad? Desde la niñez, una vida acertada nuestras acciones. Pero si no fuera así, pero de repente, a lo mejor por mi vida equivocada, de los 50, yo ya voy en 30, y si sigo mi vida equivocada, 5 años después va a llegar el final, 25. Pero si yo en los 30 cambié mi manera de vivir, dejé la pasada manera de vivir y empiezo a renovarme en el espíritu de nuestra mente, empiezo a cambiar, empiezo a seguir el camino de la justicia, entonces pasaron 5 años, pasaron 10 años, y hasta que llegó el número 50, llegó el final, porque esos son los días que Dios me había determinado. Al menos yo así lo entiendo. Ahora bien, mis hermanos, como dije, el pecado pues trae consecuencias. Aquí lo acabamos de ver. Y de hecho el último versículo dice, la paga del pecado es la muerte. Hermano, pero todos vamos a morir, sí. Ya traté de explicar la consecuencia del pecado. Es una muerte más rápida. Pero también hay algo importante. Y es que esta muerte podemos verla en dos connotaciones. Como muerte rápida, literal, y como una muerte también eterna. No vamos a resucitar en la primera resurrección si llevamos una vida de pecado. ¿Vale la pena? Sí vale la pena esforzarnos por hacer la voluntad de nuestro Dios. Vale la pena. Dice el objetivo de nuestro tema. El objetivo es comprender que el apartamiento y desobediencia al Padre Celestial y sus mandamientos puede acarrearnos maldición o maldiciones que se manifiestan con enfermedades y otros males, por lo que se establece la necesidad de volver a Dios y reconocer nuestro mal proceder. Esto está escrito, hermanos, que las maldiciones llegan producto de el pecado, de la desobediencia. Y por supuesto, debemos entender desobediencia ¿a qué? Ya lo vamos a revisar. Hay un texto, libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 19, que dice, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad, tu pecado, tu apartamiento te trae, a tu misma maldad te trae castigo. Y estar postrado en una cama, como dije antes, puede ser castigo o también puede ser una prueba. Bajo el término de yo veo al siervo Job. ¿Era justo? Sí era justo. Era un hombre correcto. Pero le llegó la enfermedad. ¿Qué había sido? ¿Castigo? No, era una prueba. Y así puede pasar a muchos. Entonces, la maldad, cuando llega la enfermedad, llega como un castigo. Tu maldad te castigará. Y el apartarse de Dios te va a traer condenación. Tu apartamiento te condenará. Y luego dice que debemos entender cuán malo y amargo es dejar a nuestro Dios y que empiece a faltar el temor a Él en nosotros.
Y el temor, ya lo hemos explicado, lo voy a volver a repetir, porque me sirve a mí el estar oyéndolo también constante, que el temor no es un miedo a Dios. Dios no quiere que le sirvamos por miedo, porque así no funcionan las cosas. Si ya se ha visto, hermanos, ya se ha visto de personas que por miedo han llegado a los pies del Señor. Me da miedo esta enfermedad, aunque hoy fue bastante complicado esto porque como que fue al revés. La enfermedad llegó y la gente, lejos de tener miedo, bueno, lo vivíamos nosotros en nuestros alrededores, que en el tiempo de encierro la gente estaba con sus bullas, con sus músicas. Yo me recuerdo de alguien, yo dije, qué terrible esta situación, cuando programaron cierre total. Yo llegué a un lugar a comprar víveres y como en ese lugar venden bebidas embriagantes, habían otros que estaban haciendo fila también para comprar licor. Y decían, vamos a comprar bastante para tener en este encierro. Ellos estaban comprando varias botellas de licor para tener en su confinamiento. Entonces, así lo que logramos experimentar. Pero en otros casos, yo me recuerdo para un tiempo que hubo unos terremotos continuos. No me acuerdo si fue en el 2001. Que hubieron 2 terremotos, uno en enero creo y el otro en febrero, 2 terremotos. Por allí yo platicaba con un señor en una casa, que estaban construyendo una casa de oración y él la estaba haciendo mucho más grande. Y me dice, hermano, ya no cabemos. Aquí la vecindad, la mayoría está viniendo a la iglesia. Ya no cabemos. Tiene miedo. Pero al cabo de un tiempo, cuando ya no tembló, la casa volvió a quedar vacía. Hoy los poquitos que mantienen su fe, allá se ven poquitos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al Señor y queremos servirle al Señor por miedo humano, así no funcionan las cosas. El temor que aquí menciona es un respeto a Dios. Cuando usted, amigo y hermano, cuando yo me presento delante del Señor, pero con mucho respeto, a eso se le llama temor, al respeto, entonces voy a crecer, porque voy a respetar a Dios en todas mis acciones. Y voy a darme cuenta que aunque el ojo humano no me esté viendo, pero el ojo de Dios sí me está viendo. En lo secreto, puede ser en lo más oculto, allí me está viendo el Señor. Cuando yo entienda eso, cuando yo cuando yo camine con respeto a Dios, entonces voy a crecer espiritualmente, porque voy a tener ese respeto a Él. Entonces, el comentario, el texto dice que es amargo dejar a Dios y que empiece a faltar el respeto a Él. Así que mis hermanos, allí está el llamado. Pero es necesario esforzarnos por cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Voy a, hermanos, en este momento, antes que se me olvide, el sábado pasado creo, o cuando me tocó la última lección, se me olvidó. Voy a dejar un espacio para que si usted aprendió su texto, capítulo 2, versículo 19 del libro de Jeremías, en este momento se ponga de pie y si hay varios reunidos a una sola voz, lo digan a partir de este momento. Amén. Bien, mis hermanos, voy a empezar a revisar el comentario. El comentario dice, en estos tiempos tan complicados,
y con los estragos terribles que esta enfermedad, el SARS-CoV-2 o COVID-19, ha causado en el mundo, entre los cuales están, entre los estragos, ¿verdad?, que ha causado esta enfermedad, están la muerte, el dolor, el miedo. Surge una pregunta obligada. Ante esos estragos, ¿verdad?, que es la muerte, el dolor, el miedo, surge una pregunta obligada. Y la pregunta ¿es Dios el responsable de esta pandemia como un castigo al ser humano? ¿Es Dios el responsable? En nuestra lectura bíblica se puede aprender que cuando las personas se alejan de Dios y olvidan sus mandamientos, la maldición aparece como consecuencia de este acto de alejamiento. Y dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28, vamos a verlo, hermanos, por favor, porque allí están las bendiciones. En este capítulo están las bendiciones, pero también están las maldiciones. Allí están. Y dice capítulo 28. Yo voy a leer, hermanos, desde, bueno, si le voy a dejar de tarea que leamos, ¿verdad?, al concluir, por supuesto, el capítulo 28, porque ahí está desde el principio las bendiciones, y dice desde el principio, 1, y será que si oyeres diligente, oír diligente es oír con atención, y será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra. Pero esa es, y empieza a mencionarle una serie de bendiciones, pero también viene una serie de maldiciones, dice versículo 15. Y será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, por supuesto, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y empieza a dar una serie de maldiciones. Dice el versículo 21. Dice: Jehová hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual estás para poseerla. Jehová te herirá de tisis y de fiebre y de ardor y de calor y de cuchillo y de calamidad repentina y con anublo y perseguirte han hasta que perezcas. Mis hermanos, estas palabras, hermano, pero eso fue dicho a Israel. Sí, fue dicho a Israel. Porque de repente oímos cosas que de repente las personas dicen, lo que pasa es que eso fue para Israel. Si es que la escritura no habla, no hace diferencia y dice, esto es para mi pueblo y esto es para los gentiles. No hace esa diferencia. Si al final lo que Dios nos ha enseñado es que Él le da una orden directa a Israel y a los gentiles lo que hace es añadirnos al pueblo de Israel para que esa orden directa también la sintamos nosotros como parte del pueblo de Dios. Entonces, esto fue dicho a Israel. No hay mandamientos exclusivos para los gentiles. Pero
Acá le está diciendo el Señor a Israel que se le va a pegar mortandad hasta que lo consuma. Porque la enfermedad iba a llegar, la mortandad, ¿verdad? La enfermedad te va a dar fiebre, te va a dar ardor, te va a dar calor, cuchillo, vas a morir a cuchillo, te va a llegar calamidad y te van a perseguir, vas a sufrir. Y esto es producto del pecado. Versículo 15. Y será que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldito tu canastillo, tus obras, maldito el fruto de tu vientre, etc. Una serie de maldiciones. A eso se le llama consecuencia del pecado. Entonces, mis hermanos, dice más, los mandamientos del Todopoderoso no solo tienen como objetivo la obediencia, sino la protección de la vida y la salud de quien decide ponerlos por obra. Y vuelvo a repetir, hermano, le llegó enfermedad. Quiere decir que usted no era obediente a los mandamientos de Dios. Porque aquí dice la obediencia a los mandamientos de Dios no solo tienen como objetivo la obediencia, sino la protección de la vida y la salud. Se enfermó, le llegó una enfermedad terminal. Era desobediente. No es así. Y ya lo dijimos, que de repente la enfermedad llega producto o como una prueba. Así es que afrontemos, aceptemos lo que Dios permite, porque si al final Dios permitió que una enfermedad llegue, es su voluntad. Y muchas veces la enfermedad hace que la persona, que nosotros enfermitos, busquemos más a Dios. Y si ya estábamos un poquito acomodados, digamos, bueno, yo no sé cuánto tiempo el Señor me va a regalar de vida, empiece a activarme nuevamente. Me ayuda. Entonces, mis hermanos, debemos entender esto, vuelvo a decir, que la enfermedad, la mortandad, es producto del pecado, pero no vamos a englobarlo, que todos los que mueren por la pandemia o por X enfermedad fue por su pecado. Debemos entender esto. Si no, es un vehículo que Dios permitió porque ya había llegado el final de la vida. Y de repente yo me recuerdo que alguien decía, hermanos, y si alguien muere trágicamente, murió en un accidente de tránsito y fue una muerte bastante complicada, porque hay casos diferentes. Hay uno que murió producto de un accidente, algo otro quizás fue víctima de la delincuencia, de la inseguridad que hay, y algo otro fue una muerte bien bonita, se acostó o hizo su oración, en paz me acostaré, y así durmió, porque Dios lo hizo que estuviera confiado, y en la mañana no se levantó, y cuando fueron a ver, él ya había muerto. Y el médico, como a veces se la llevan de adivinos, hizo por ahí unos exámenes y dijo, él murió a la 1 de la mañana. Y le fueron a hablar a las 8 que no se levantaba. Entonces, una muerte tranquila. ¿Y cómo estaba la cama? No estaba ni desordenada. No sufrió. Estaba dormidito y ahí llegó el final. Esa es la muerte de Dios, dijo una persona. No. Hermanos, hay diferentes casos, pues, pero debemos entender esto. Y pues sí, yo quiero que lo veamos desde este punto y entendamos, porque si no nos van a seguir quedando una serie de preguntas.
Han muerto dentro de nuestra iglesia, han muerto ministros, varios ministros y hombres de trabajo, hombres esforzados, hombres que marcaron una historia, hombres que dejaron un legado, hombres que dedicaron a partir del momento de llegar al Señor, dedicaron su vida al servicio de Dios. Y si estamos diciendo nosotros la muerte, la enfermedad, hay hermanos que han estado graves, entubados, han logrado salir de allí, pero han estado graves. Hay hermanos que han quedado dañados de sus órganos. Pero no podemos generalizar al decir que la enfermedad llega producto de la desobediencia. No es general. Pero sí se cumple en mucha humanidad que llegó producto de su pecado, de su desobediencia, llegó la enfermedad. Dice más. Pero entonces, pregunta, ¿las enfermedades y sus síntomas son causadas por Dios? Es otra pregunta. Y esto lo podemos entender. Dice más, Salomón cuando escribe en Eclesiastés refiere que Dios hizo al hombre recto, pero los hombres siguieron muchas cuentas. Las enfermedades son causadas por Dios. Si de repente, hermanos, debemos entender también esto, que Dios en su poder inimaginable, porque a veces no logramos ni a comprender el poder de Dios, en ese poder inimaginable, Dios puede tener el control de todo. Pero hay enfermedad que llegó, y decía un hermano, a veces estamos dañados del organismo, quizá hay una gastritis severa, pero ahí estamos tomando gaseosa, decía. Ahí estamos comiendo cosas dañinas. Entonces, también es desobediencia. Hay que tener cuidado. Entonces, mis hermanos, Eclesiastés 7:29 dice, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Así decía el predicador Eclesiastés. Dios hizo al hombre recto, con un buen estado de perfección. Alguien me decía, ¿y por qué los israelitas? Porque de repente sí se ha visto que Israel tiene una escala superior en sabiduría, son diferentes. ¿Por qué? Eso también es producto de la obediencia. Es producto, ¿verdad? Ellos tienen también sus leyes. Si nosotros, hermanos, dentro de la ley alimenticia, fuéramos fieles cumplidores. Y no hablo solamente de comer o no comer animales dañinos, inmundos. Porque de repente la dieta, aunque la Biblia no lo diga, pero hay una serie de cosas que son dañinas. Y allí estamos utilizándolas como nuestra alimentación. Que Dios nos ayude para cambiar nuestro estilo de vida y nos vamos a evitar muchos males. Dice más, como ya se ha comentado, cuando el individuo se aleja de Dios y se olvida de sus estatutos, padece una serie de complicaciones que no solo le afectarán a él, sino incluso a los que le rodean. Y lo dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Derivado de esto, podemos darnos cuenta de que si bien las enfermedades, la sequía, el dolor, la muerte son un castigo advertido por Dios, esto suele ser ocasionado por el hombre mismo, por apartarse y desobedecer al Padre Celestial y sus estatutos. Por eso, hermanos, también es importante. La Biblia dice
Uno de los grandes hombres del ayer dijo: yo fui joven y hoy soy viejo, y yo no he visto un justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan. En nuestro tiempo, producto de pandemia, producto de las guerras que los pueblos tienen, hay una guerra que está librando Rusia con Ucrania, y esa guerra ha traído también consecuencias. Hoy hay muchas cosas que están en aumento. Me dijo una persona: ¿qué vamos a hacer? Me dijo, si el maíz va subiendo. Pronostican, dijo alguien, que va a llegar a $25 la arroba de maíz. ¿Y qué es eso? Es poco. Así se pronostica, dijo, que va a llegar a esa cantidad una arroba de maíz. La harina va subiendo, todo va subiendo de precio. Va a haber hambre, va a haber escasez, pero tengamos la fe puesta en el Señor, que la iglesia, que nosotros como la Santa Iglesia del Señor, siempre vamos a tener el alimento en su tiempo, porque es la promesa del Señor. Entonces, todo lo que ocasiona la sequía, hermano, pero ¿por qué la sequía? Antes, nuestros ancianos dicen, los inviernos eran exactos. El 1 de mayo caía la primera lluvia. El 1 de mayo, y a ellos sembraban. Unos sembraban hasta en seco, porque no sé si era el primero o unos días después, pero ellos sembraban en seco porque había una fecha determinada cuando caía la primera lluvia. Pero después, hoy se da lo que se le conoce como el cambio climático. ¿Qué lo ocasionó? El mismo deterioro que nosotros, la humanidad, hemos hecho. El mismo deterioro, el mismo uso de fertilizantes ha dañado el ecosistema. La misma maldad del hombre lo ha hecho que haya llegado esta situación. Entonces, mis hermanos, el dolor y la muerte son un castigo advertido de parte de Dios. Tu maldad te castigará. Tu error, tu apartarte del Señor, sabe cuán amargo es tú dejar a Jehová y faltar tu temor a Él. Entonces, mis hermanos, esta es la advertencia que el Señor la hizo de antaño, de hace tanto tiempo. Quedó la advertencia. Pero el hombre sabe que va a tener consecuencias, pero siempre sigue igual. Yo he escuchado personas que dicen, porque en el concepto, hermanos, que se ha sembrado, que lo que la Biblia le llama lago de fuego ardiendo con azufre, la gente le dice infierno. Y dicen ellos, dicen, yo sé que allá voy a estar comiendo brasas en el infierno. Así como esta vida que yo llevo, dicen ancianos a veces, allá voy a estar comiendo brasas en el infierno. Deme más brasas, voy a decir, dijo un anciano. Qué tremendo. Reconociendo que la vida que lleva es una vida desordenada, pero no hay deseo de cambiar. No hay deseo de cambiar. No hay deseo de hacer lo correcto delante de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque también nuestra vida, al revisarla, nos damos cuenta que hay diferentes errores que debemos luchar por cambiarlos. Debemos procurar que la iglesia de Dios permanezca siendo una iglesia, nosotros siendo una iglesia con un alto grado de santidad delante del Creador. Y dejar todas aquellas acciones que nos degradan. Si de repente da tristeza ver miembros de la iglesia con una vida un poquito desordenada, con una manera de hablar un poquito rara, desordenada. Que Dios nos ayude, porque esa maldad es la que trae problemas. Dice más, un ejemplo
claro es el origen de esta enfermedad, el cual, según la hipótesis establecida, fue el consumo de los animales exóticos, uno de ellos el murciélago, del que la Biblia señala en el libro de Levíticos 11, señala que es dañino. Dice, por ejemplo, o dice de la siguiente manera: os serán pues en abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos, y el heradión y el caradrión, según su especie, y la abubilla y el murciélago. Dice, no lo vas a comer. Pero el hombre en su maldad, porque en el libro de Levítico capítulo 11 está toda un listado. Y yo me recuerdo, solo le cuento como anécdota, me recuerdo que a una persona, cristianos, yo les decía, porque estaban en sus preparativos allí de cosas inmundas, y yo les digo, esas cosas son inmundas. ¿Y por qué? Me dijo. La Biblia lo dice. Ni siquiera lo habían visto porque me dice, ¿a dónde? No, o la Biblia no lo dice, ¿cómo no? Le digo. Y llamó a uno de sus hijos, la señora. Se llama Jairo. Jairo, vení, le digo. Búscame lo que el hermano dice. Y él lo buscó, porque le digo, Levíticos 11. Y empieza, vamos a buscarlo también nosotros. Levíticos en su capítulo 11. Y empezó él a leer. Y dice, habla, versículo 2, habla a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Y empezó todo un listado. Dice, por ejemplo, 5. También el conejo, porque rumia, manos tiene pezuña hendida, tendréislo por inmundo. La liebre, el puerco, dice el 7. Y lo que les quiero contar es de que cuando iba leyendo, de repente dijo, no, mamá, le dijo, ya no, le dijo, ya no sigo leyendo, entonces no vamos a comer nada, le dijo. Porque empezó a ver que lo que allí iba mencionando era su consumo. Pero en lugar de decir, sí, mamá tiene razón, botemos ese garrobo que estamos pelando ahorita, porque aquí dice que esos reptiles son inmundos. No, digo, cerremos la Biblia, porque si no, ya no vamos a comer nada. Y esa es la actitud, no solo de ellos, sino de la humanidad. Que aunque conozcan que es pecado, dicen, lo hago, y aunque vaya a sufrir, dicen ellos, en el infierno. Que Dios nos ayude y que abra también los ojos del entendimiento del mundo para que comprenda esta verdad. Que todo lo que está sucediendo en nuestro medio es producto de su pecado. Dice más, otra hipótesis, una era la del murciélago, otra hipótesis sugiere que el virus fue de creación humana, hecho a través de la ciencia. De esto el apóstol Pablo refiere, Romanos 1:21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciendo ser sabios, como dice, se hicieron fatuos. Romanos 1:21 y 22. Nuevamente podemos percatarnos de que cuando el hombre de ciencia se olvida de Dios, su propia ciencia lo pierde y junto con ellos a la humanidad en general. Como se ha podido apreciar, sea cual sea la hipótesis, esta siempre estará vinculada con la desobediencia
a los mandamientos del Padre Celestial y a la ignorancia de las advertencias divinas y humanas. Dije, ignorancia, dice el comentario, aunque muchos no ignoran y siempre lo hacen. Que Dios nos ayude, hermanos, porque nosotros también, al ir escuchando el mensaje o leyendo la Santa Escritura, vamos designorándonos, pero ¿qué hay? ¿Empezamos a cumplir o conociendo las cosas decimos yo no creo que sea tan malo? Dice más. Ahora bien, aun cuando el responsable es el hombre, a través de las autoridades sanitarias y de nuestra iglesia, Dios nos sugiere cuidarnos manteniendo la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos. Desgraciadamente, el actuar de muchos es desacato. Y dice Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Hay medidas que el hombre ha dado y a mí me sorprende. Bueno, dentro de la iglesia hay muchos que no siguen medidas. Lo atribuyen a la fe. Podría ser fe o podría ser desacato, ¿verdad? Podría ser un desacato. Si hay una medida, podría ser. Y alguien me decía en una ocasión, hermano, ¿qué no ha leído usted? Que la Escritura dice que a nosotros no nos va a llegar ninguna enfermedad. Yo, me dijo, he andado por todos lados y yo nunca he usado un cubrebocas. A mí me paraba la autoridad y me decía, mire, póngase cubrebocas. No, yo no le voy a hacer caso al hombre. Y yo le digo, ¿y cree usted que la autoridad lo tenía usted como ejemplo? Y decir, miren qué bonito como hace don fulano. No, me decía, no me querían. Claro que no. Porque estaba pasando por encima de las reglas. Y yo le decía, y si usted iba a un banco, ahí se me lo ponía. Si iba a un supermercado, ahí sí, porque no me dejaban entrar. Pero cuando llega a la iglesia, a la casa de oración, y ahí está la iglesia, todos con su cubreboca, protegiendo a su prójimo, porque a lo mejor yo ando infectado y no quiero infectar a mi hermano, me cubro, pero ahí sí llega descubierto. Hermano, pero fíjese que nosotros hemos tomado como regla el cubrirnos nuestra boca, usar un cubrebocas. No, dice, pero yo tengo fe y no lo hago. En otros lados sí lo hace. Eso es parecido, hermanos, como alguien decía, abierta las casas de oración y decían, alístense, nos vamos a ir para la casa de oración. No, decía, a mí me da miedo. No voy a ir, a mí me da miedo porque allá hay un montón de personas. Me da miedo, no voy a ir, peligroso. Pero ya más adelantito, el día domingo, alístense, vamos a ir al supermercado. Vamos a ir al centro comercial. Ah, vamos pues. Allá sí. Y anda el montón de personas también. Entonces hay que tener mucho cuidado. No tomemos, algo bien importante es no tomar como excusa la pandemia para no hacer lo que a Dios le agrada. Dice más el comentario. Por ejemplo, en tiempos de la cautividad de Israel, observando las dificultades en las que el pueblo se encontraba, Daniel debía buscar a Dios en oración y ayuno, reconociendo que todos habían pecado y que el pueblo entero había cometido iniquidad grande y que habían obrado impíamente, por lo que confesando al Omnipotente el abandono de sus mandamientos, de su actuar negligente delante de él, reconoce que no habían escuchado a los profetas y no obedecían a la voz de Dios, razón por la cual estaban recibiendo todo el mal que en ese momento experimentaban. Por ello, suplica a Dios y apela a la misericordia del Altísimo, el cual le responde favorablemente. En el libro de Daniel, capítulo 9, del versículo 2 hasta el 19, ese pasaje nos habla de lo mismo. Dice más,
Otro ejemplo más de la necesidad de volver a Dios y reconocer un mal proceder lo encontramos cuando David fue incitado a contar el pueblo. Situación que no le agradó a Dios, por lo que dicha actitud se transformó en un daño terrible para todo el pueblo de Israel. Acto seguido, David reconoce su pecado y dice, Crónicas 21:2, dice, he pecado gravemente en hacer esto. Ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu pueblo o de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Después de esto, Dios, en su infinita misericordia, le informa que después del mal llegaría la cura. Dice más, amados hermanos, estos momentos difíciles deben ser para nosotros la oportunidad de hacer nuestras las palabras de nuestro hermano Pablo, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados, reconozcamos nuestras faltas y busquemos al Dios, el cual será amplio en perdonar. La enseñanza más grande de esta pandemia debe ser el deseo de estar más cerca de Dios, cuidándonos unos a los otros y orando los unos por los otros, haciendo caso a las indicaciones de nuestras autoridades, quienes nos orientan para nuestro bien, sabiendo que si hemos pecado contra el Eterno, tenemos la confianza de que si lo buscamos, Él nos responde. Dice, vamos a cerrar, hermanos, libro de Jeremías, en su capítulo 33. Dice Jeremías capítulo 33 y su versículo 3. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Mis hermanos amados, que el Señor nos ayude a entender lo que realmente significa esta pandemia. Yo me recuerdo que cuando esto sucedió, que hubo un encierro, al menos en nuestro país, hubo un encierro de todas las personas. Bueno, yo mandaba un mensaje a la iglesia en su momento y les decía, aprovechemos este tiempo, aprovechémoslo. Y si en la casa, en el hogar se ha perdido el liderazgo, tratemos de que este tiempo sea para vivir en armonía y que se recupere el liderazgo. Y si hay un liderazgo vigente, pues que este tiempo nos pueda servir para fortalecerlo. Mis hermanos, ya han pasado tantos años, nosotros al menos en nuestro país ya tenemos bastante tiempo de haber abierto casas de oración. Gracias al eterno Dios, todo va bien. Hay lugares donde todavía no, aunque sí se cree que ya es tiempo de hacerlo. Hermanos amados, que Dios nos ayude para comprender realmente lo que está sucediendo y que nos demos cuenta que todo lo que acontece, guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, todo esto está escrito y que al final todo esto es producto de la maldad. Que Dios nos ayude para que nosotros no seamos los que abonemos al problema, sino que seamos nosotros los que seamos parte de la solución, que seamos ese pequeño número que hace la diferencia. Mis hermanos, vamos a, después de haber hablado de la palabra de nuestro Dios, vamos a cantar. Ya vamos a ir cerrando, hermanos. Un cántico para cerrar y es el 278, el cual lleva por título Salmo 91. Este cántico es basado en las palabras del Salmo 91. Cantemos. El que habita al abrigo
sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas felices vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo en él confiaré, paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente con él vivirá. Ángeles guardarán su salud, y su pie nunca resbalará. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo en él confiaré, paz y profundo amor. Mi delicia con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. Amén. Mis hermanos, habitar al abrigo de Dios es luchar por hacer su voluntad. Y es en el Señor que encontramos nuestro verdadero refugio. Hermanos, vamos a cerrar. Voy a pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración en este momento y vamos a luego, después de la oración, a recibir la bendición del Señor. Acompáñenme, por favor, hermanos. Soberano Dios, Dios de los grandes hombres del ayer, patriarcas, profetas, apóstoles, Dios de todos aquellos que gracias a tu amor y al amor de tu amado Hijo, hemos sido redimidos de esa condición de pecado, nos hemos convertido en siervos de la justicia. Y hoy podemos llamarnos hijos tuyos. Delante de ti, Señor, en esta mañana nos presentamos agradecidos porque nos has dado la oportunidad de elevarte cánticos y también has hablado a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, siempre confiando en ti, luchando por hacer tu voluntad y transmitiendo este mensaje a la humanidad que ha perdido el deseo de servicio. Humanidad que va perdiendo también sus valores, los poquitos valores morales, espirituales que puedan tener, los va perdiendo poco a poco y se alejan más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para nosotros hacer la diferencia y que vean en este puñado de tus hijos, tu santa iglesia, un ejemplo a seguir y que seamos nosotros los portavoces de tu palabra, ya sea emitiéndola de nuestros labios o compartiéndola con nuestro ejemplo. Bendice a tu santa iglesia, Señor, y permite que lo que hoy hemos hablado sea útil en nuestra vida. Bendice a aquellos que están quizás en el lecho del dolor, también lleva salud, Señor, por favor. En tus manos santas los depositamos y te pedimos que este día sea un día de mucha bendición. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador.
Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor y damos por concluida esta reunión. Dice en el libro de Números capítulo 6 y su versículo 24 en adelante dice: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.